Buenos días a todos, estimados maestrantes. Bienvenidos a esta tercera unidad de nuestro programa, Un punto de inflexión, donde la teoría se encuentra con la pantalla táctil. Hoy dejamos atrás las estrategias puramente narrativas para adentrarnos en la arquitectura visual de la persuasión, específicamente en el contenido referente a los fundamentos del diseño publicitario, la teoría del color, la jerarquía visual y el uso del espacio negativo, pero no como se enseñaba en las escuelas de arte del siglo pasado, sino adaptado a la vorágine de los formatos efímeros y las pantallas móviles que dominan nuestro día a día aquí en Ecuador. Quiero empezar esta sesión invitándoles a reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestro lienzo. La práctica del diseño publicitario contemporáneo atraviesa una transformación radical, impulsada no solo por la evolución tecnológica global, sino por las particularidades del comportamiento del consumidor en mercados emergentes como el nuestro. Pensemos un momento en la avenida 9 de octubre en Guayaquil o las Naciones Unidas aquí en Quito hace 15 años. El diseño gráfico se fundamentaba en soportes estáticos y reflexivos como la valla publicitaria, el cartel o la prensa escrita, donde la jerarquía visual se construía sobre la base de tiempos de atención prolongados. Ustedes iban en el auto o en el bus y tenían segundos, incluso minutos en el tráfico para absorber un mensaje. Sin embargo, el paradigma actual es completamente distinto. Está dominado por la inmediatez de la interfaz móvil y exige que reconfiguremos todos nuestros principios teóricos. Es imperativo que analicemos esto bajo la luz de nuestra infraestructura digital local. Según los informes de inteligencia de mercado de Mentino para el periodo 2024 a 2025, Ecuador ha superado barreras críticas de adopción digital, consolidando un ecosistema donde la interacción primaria ocurre en pantallas de entre 5 y 7 pulgadas. Y escuchen este dato porque es tectónico. La proyección de usuarios para febrero de 2025 sitúa a TikTok como la plataforma líder en crecimiento, con aproximadamente 15.56 millones de usuarios, desplazando a redes tradicionales como Facebook, que se estabiliza en torno a los 7 millones. Esto significa que hemos pasado de una navegación horizontal de escritorio a un consumo de video vertical, efímero y de alta velocidad, lo que llamamos una cultura mobile first. El diseñador de experiencia en Ecuador se enfrenta entonces a un doble desafío. Por un lado, gestionar la saturación cognitiva de un usuario urbano hiperconectado en provincias como Guayas y Pichincha, y por otro, considerar la variabilidad de la infraestructura en provincias como Cañar o Santa Elena, donde a veces la conexión falla o los dispositivos no son de última gama. Por tanto, el diseño publicitario ya no es solo cuestión de hacerlo bonito, sino de eficiencia técnica y accesibilidad universal. Entremos en materia teórica, pero con una visión crítica. Vamos a recuperar los postulados de la escuela de la Bauhaus y la psicología de la Gestalt, pero aplicados al scroll infinito, los principios de percepción visual como la proximidad, la semejanza y el cierre, formulados a principios del siglo XX, son hoy más relevantes que nunca en un feed de Instagram o TikTok, donde el usuario escanea verticalmente a velocidades de milisegundos. La teoría de la Gestalt se convierte en nuestra herramienta principal para reducir la carga cognitiva. Por ejemplo, la ley de proximidad es la ley más poderosa en diseño móvil. Imaginen que están diseñando una ficha de producto para una app de e-commerce local. Si la foto del producto, el precio y el botón de compra no están agrupados visualmente con un espaciado reducido entre ellos, el cerebro del usuario no los percibe como una unidad coherente, sino como ruido visual, y si el precio está lejos del producto, se pierde la conexión lógica y aumenta la carga cognitiva. Ahora hablemos del color, pero olvidémonos del CMYK y la impresión. El diseño para pantallas es aditivo, basado en luz RGB y cada vez más dependiente de tecnologías OLED que permiten negros puros. En el contexto cultural ecuatoriano, la psicología del color tiene matices muy específicos que debemos respetar para generar confianza, especialmente porque el fraude digital es una preocupación latente. Piensen en nuestras instituciones financieras como Banco Pichincha o Produbanco. Utilizan el azul no solo por convención corporativa, sino porque psicológicamente reduce la ansiedad asociada a las transacciones monetarias. Si ustedes diseñan una app fintech en Ecuador y la pintan de rojo neón, probablemente generarán rechazo instintivo.
Por otro lado, las aplicaciones de entrega rápida han condicionado al consumidor urbano a asociar colores cálidos y saturados como el naranja o el rojo con la inmediatez y el apetito. Pero cuidado, el uso excesivo de rojo puro, #FF000, en alertas puede ser contraproducente y asociarse a errores fatales del sistema. Un aspecto crucial que a menudo se ignora en las aulas tradicionales es la accesibilidad y el contraste, regulados en nuestro país por la norma NTE INEN ISO IS 40500. Esta norma exige ratios de contraste específicos. Pónganse en la situación de un usuario en Quito al mediodía, bajo ese sol vertical y fuerte que tenemos. Si su botón de comprar tiene un contraste bajo, digamos texto blanco sobre fondo amarillo claro, ese botón será invisible bajo la luz del sol, afectando directamente su tasa de conversión. No es solo un tema de inclusión para personas con discapacidad visual, es un tema de usabilidad general. Debemos cumplir con un ratio de contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal y de 3:1 para componentes de interfaz como bordes de botones. Además, el modo oscuro o dark mode es un desafío que requiere una paleta semántica dedicada. No basta con invertir los colores. El uso de negro puro en pantallas OLED puede causar un efecto de estelas borrosas al hacer scroll, conocido como smearing. La estrategia correcta es usar gris oscuro como superficie base para reducir la fatiga ocular y, muy importante, desaturar los colores de su marca. Un azul corporativo vibrante sobre fondo blanco puede verse espectacular, pero ese mismo azul sobre fondo negro vibrará visualmente y molestará a la vista. Deben usar versiones pastel o menos saturadas. Pasando a la jerarquía visual, debemos entender que la pantalla móvil ha matado el patrón de lectura en set de la página impresa. Hoy hablamos de un patrón F comprimido y de la zona del pulgar. Estudios de seguimiento ocular muestran que la atención se centra en el tercio superior para visualización y en el tercio inferior para interacción. Esto es vital. La zona de visualización superior es para el gancho y la identidad de marca, mientras que la zona de interacción inferior es el territorio del pulgar. ¿Cuántas veces han intentado cerrar una publicidad invasiva en el celular y la X está en la esquina superior izquierda, la zona más difícil de alcanzar para un diestro? Eso es un error de usabilidad grave que genera frustración. Hablemos también del espacio negativo o white space. En la pantalla móvil, el espacio es el recurso más escaso, pero paradójicamente, su uso generoso es lo que permite que el diseño respire. Veo frecuentemente un error en apps ecuatorianas que llamamos horror vacui o miedo al vacío, donde intentan llenar cada píxel con banners y ofertas, resultando en una interfaz abrumadora que paraliza la decisión de compra. Necesitamos usar macroespacio para estructurar la narrativa y microespacio, como el interlineado, para la legibilidad. Se recomienda un interlineado de 1.5 veces el tamaño de la fuente para prevenir que el usuario pierda el renglón al leer en movimiento, quizás mientras va en el trolebús o la metrovía. Ahora, aterricemos en los formatos efímeros que consumen la mayor parte del tiempo de nuestros usuarios: Stories, TikTok y Reels. Aquí, el diseñador no controla la interfaz, la plataforma la superpone sobre el contenido. Ignorar las zonas seguras es un pecado capital. En TikTok, por ejemplo, tenemos márgenes ocupados por la descripción, el audio y los iconos de interacción a la derecha. Cualquier texto fuera del rectángulo central seguro corre el riesgo de ser tapado. No hay nada más frustrante que ver un video donde el texto clave está cubierto por el nombre de usuario o el botón de me gusta. Además, dado que gran parte del consumo en Meta ocurre con el sonido desactivado, la tipografía cinética, es decir, el texto en movimiento, se vuelve el narrador principal usando fuentes bold y condensadas sincronizadas con los cortes de video. Pero el diseño visual publicitario no opera en un vacío legal y esto es algo que quiero que se lleven muy claro hoy. En Ecuador tenemos leyes estrictas que impactan nuestras decisiones gráficas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, introdujo el concepto de privacidad desde el diseño. Esto significa que, por ejemplo, al diseñar un banner de cookies, no podemos usar patrones oscuros o dark patterns. No es ético ni legal resaltar el botón aceptar todo en un verde brillante y esconder la opción de rechazar en un gris tenue y minúsculo. Ambos botones deben tener un peso visual comparable para garantizar un consentimiento libre. Asimismo, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su artículo 6, prohíbe la publicidad engañosa.
Esto afecta desde el tamaño de la letra chica en los términos y condiciones, que debe ser legible y no menor a cierto puntaje para no ser sancionable, hasta el etiquetado de publicidad de influencers. Con las nuevas regulaciones del SRI, el contenido patrocinado debe estar claramente identificado con etiquetas visuales como publicidad o patrocinado que sean visibles durante la visualización y no estén ocultas tras un botón de ver más. El propósito de todo este marco conceptual que les estoy dando no es solo académico. Al finalizar este módulo, quiero que sean capaces de estructurar jerarquías visuales que guíen la atención en menos de 3 segundos. Quiero que puedan diseñar para formatos efímeros, respetando las zonas seguras y maximizando el impacto. Y sobre todo, quiero que integren la normativa legal ecuatoriana en su proceso creativo para mitigar riesgos. Vamos a ver algunos errores comunes que deben evitar a toda costa. El primero es el síndrome del desktop first, que consiste en diseñar las piezas en sus monitores grandes de agencia y simplemente reducirlas de tamaño para el móvil. Esto resulta en textos ilegibles menores a 12 píxeles y botones inalcanzables. La solución es adoptar la metodología Mobile First, diseñando primero para la pantalla más pequeña, de unos 320 o 360 píxeles de ancho, y escalar progresivamente. Otro error grave son los falsos fondos y engaños visuales, como simular una mancha de suciedad o un pelo en la pantalla para que el usuario toque el anuncio o poner botones de cierre falsos. Esto no solo genera clics inválidos y desperdicia el presupuesto de sus clientes, sino que daña severamente la reputación de la marca y es sancionable como publicidad engañosa. También debemos evitar la saturación que causa ceguera de banner o banner blindness. Si usamos demasiados colores brillantes y animaciones agresivas, el cerebro del usuario ignorará automáticamente esa área. Y por favor, no olviden la conectividad real de nuestro país. No asuman que todos sus usuarios tienen Wi-Fi de fibra óptica de alta velocidad. Si diseñan creatividades pesadas, videos en 4K o imágenes sin comprimir, el anuncio no cargará antes de que el usuario haga scroll. Debemos optimizar rigurosamente los pesos, manteniendo los banners por debajo de los 150 kilobytes y usando formatos modernos como WebP. Recuerden que una interfaz que tarda más de 3 segundos en cargar pierde al 53% de los usuarios móviles. Para garantizar que aplicamos todo esto, utilizaremos listas de verificación y protocolos de auditoría. Antes de lanzar una campaña, deben verificar la legibilidad, cuerpos de texto mayores a 16 píxeles, el contraste, ratio 4.5:1, las zonas seguras, respetar los márgenes de TikTok e Instagram, la carga, optimización de peso y la legalidad, etiquetas de publicidad visibles. También realizaremos evaluaciones heurísticas adaptadas a móviles, preguntándonos si el sistema da feedback inmediato al tocar un botón, algo crucial en redes 3GE o 4G inestables, y si el lenguaje e iconos son familiares para el ecuatoriano, usando términos como cédula en vez de ID o DNI. En cuanto a la identidad visual, la marca ya no puede ser un sello estático. Debemos desarrollar sistemas de identidad visual flexibles o dynamic branding. Su logotipo debe tener variaciones oficiales, una marca completa para escritorio, una marca de logotipo para tablets y un símbolo o favicon mínimo reconocible para un reloj inteligente o un icono de Apple. Imaginen una marca de retail ecuatoriana. Debe asegurarse de que su identidad sea reconocible en la notificación push de un smartwatch, donde el espacio es ínfimo y la atención es de microsegundos. Finalmente, quiero cerrar con el propósito estratégico de todo esto. La maestría técnica en fundamentos de diseño visual no es un fin estético, es un medio para alcanzar eficiencia comercial, lo que llamamos Conversion Rate Optimization o CRO. En un mercado de e-commerce que crece aceleradamente en Ecuador, pequeñas mejoras en la usabilidad, como un botón con el contraste correcto o un formulario bien espaciado, se traducen en incrementos significativos de ingresos. Además, hay un componente de responsabilidad social e inclusión. Al adherirnos a las normas de accesibilidad, garantizamos que la información y los servicios sean accesibles para todos los ecuatorianos, independientemente de sus capacidades físicas o tecnológicas, lo cual es vital para servicios públicos y bancarios esenciales. Y por supuesto, la mitigación de riesgos legales. El diseño ético y conforme a la ley protege a la marca de sanciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado o la Autoridad de Protección de Datos, construyendo confianza a largo plazo.
Así que, estimados estudiantes, les invito a ver el diseño no como decoración, sino como ingeniería visual. Tienen en sus manos la capacidad de reducir la fricción, de hacer la tecnología más humana y de conectar con las necesidades reales de los usuarios en Ecuador. En las próximas sesiones profundizaremos en la creación de prototipos y pruebas de usuario para validar todas estas decisiones, pero por hoy quédense con esta idea. En la pantalla móvil cada píxel cuenta, cada milisegundo importa y el respeto al usuario es la mejor estrategia de marketing. Muchas gracias.